es hacer un breve repaso de lo que sería la serie 3, ¿sí? En esta serie, básicamente lo que vamos a aprender es a poder predecir si tenemos a partir de la fórmula química, ¿sí?, de un compuesto, vamos a poder predecir la geometría de ese compuesto, ¿sí? Ahora bien, solo con la fórmula química yo no puedo predecir la geometría. Sin embargo, la fórmula química me da un montón de información a partir de la cual yo puedo escribir la estructura de Lewis, ¿sí? Recordemos que la estructura de Lewis, ¿sí?, simplemente me muestra cómo están conectados los átomos, pero nada más. No me dice para dónde están orientados, no me habla de geometría, Lewis. Simplemente me habla de quién está conectado a quién tiene enlace con quién, ¿sí? Para poder unir, para poder llegar a la geometría de una dada molécula, nos vamos a valer de la teoría de pares, ya ni me acuerdo las siglas, pero básicamente es la repulsión, ¿sí?, de pares de electrones que rodean a un átomo central, ¿sí? Entonces, eso es algo importante, que siempre vamos a analizar la geometría, ¿sí?, en base a elegir a un átomo central. ¿De qué hablamos cuando hablamos de geometría? Entonces hablamos del ordenamiento en el espacio, ¿sí?, de los átomos, ¿sí?, que eso me va a dar la geometría molecular, es decir, cómo se ordenan los átomos, ¿sí? Y por otro lado, también vamos a tener en cuenta átomos más pares de electrones no enlazantes, que vieron que siempre los representamos como un globito con dos puntitos, que eso es la geometría electrónica, ¿sí? Entonces, esto es básicamente lo que vamos a aprender a hacer en esta guía. A todo esto se va a sumar en algún punto la teoría de valencia, ¿sí? Que la teoría de valencia básicamente es una explicación de la mecánica cuántica, ¿sí?, de la geometría molecular. Dice, bueno, a ver, yo tengo moléculas que si me quedo con los orbitales comunes que tengo en un átomo puro, no puedo explicar su geometría. Entonces surge lo que se llama hibridación, que es para explicar la geometría de ciertas moléculas. Y bueno, y por supuesto, las nociones de enlace sigma más pi. Bien, todo esto es los conceptos que vamos a tener que utilizar en esta serie, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? Ahora vamos a ir, si no hay dudas, vamos a ir un poco con ejemplos, ¿sí? Entonces, como les decía, siempre el primer punto va a ser dibujar la estructura de Lewis, si yo quiero conocer la geometría, ¿sí?, de una molécula. Y el segundo va a ser aplicar esta teoría de pares de electrones de valencia, o bueno, ¿sí?, para ver cuál es la geometría que adopta. Entonces vamos a tomar tres ejemplos simples para ver esto, ¿sí? Vamos a tomar una molécula de cloruro de hidrógeno, vamos a tomar una molécula de dióxido de carbono y déjenme pensar. Bueno, vamos a tomar una molécula de agua y vamos a tomar una molécula de pentacloruro de fósforo, ¿sí? Voy a dibujar las estructuras de Lewis de todas estas moléculas, ¿sí? Denme un segundito. Voy a saltearme los pasos de cómo se hacen estas estructuras de Lewis, ¿sí? Después de eso creo que ya vimos suficiente, pero bueno, la estructura de Lewis del cloruro de hidrógeno es esta. Voy a omitir los pares de electrones no enlazantes de los átomos terminales, pero no así de los átomos centrales. La del dióxido de carbono es de esta manera. La del agua es de esta manera, la estructura de Lewis. Ven que voy a escribir los pares de electrones no enlazantes del átomo central.
Y la del pentacloruro de fósforo será algo así, ¿sí? Fíjense que a las estructuras de Lewis no estamos hablando en ningún momento de geometría, simplemente de quién se conecta con quién, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Intento no salir del videito, pero cualquier cosa me preguntan. Entonces, para saber cuál va a ser la geometría, lo primero que tengo que hacer, como voy a usar la teoría de pares de electrones de valencia, de repulsión de pares de valencia, tengo que identificar, digamos, el número de nubes electrónicas. ¿Sí? Entonces, el número de nubes electrónicas, bueno, en este caso, fíjense, tenemos una molécula formada por dos átomos. Entonces, en este caso no hay un átomo central. Entonces, en este caso, tenemos no hay un átomo central, hay una sola nube electrónica compartida. Y decimos que la geometría electrónica y la geometría molecular son lineales, ¿sí? Porque fíjense, la geometría de esto es una línea, ¿sí? Entonces, en este caso es el caso más simple. Ahora, fíjense, en este caso el dióxido de carbono tiene dos nubes electrónicas, ¿sí? Tiene esta nube electrónica que está conformada por un doble enlace y esta otra nube electrónica que está conformada por un doble enlace, ¿sí? En este caso, la mejor manera de que estas nubes electrónicas estén lo más lejos posible también es con una geometría lineal, ¿sí? Es la geometría que le permite a estos pares de electrones que están acá enlazantes alejarse lo más posible, porque recordemos que esta teoría dice que las nubes electrónicas quieren alejarse, ¿sí? Para disminuir los efectos de repulsión, ¿sí? Porque los electrones tienen el mismo signo, entonces se repelen. Bien, fíjense que en este caso el ángulo de enlace va a ser 180 grados, ¿sí? El ángulo de enlace es el ángulo que se define siempre entre tres átomos, ¿sí? ¿Por qué 180 grados? Porque siempre si yo tengo algo en un plano, el ángulo que comprende dar una vuelta entera es 360 grados. Si yo considero la mitad, va a ser 180 grados, ¿sí? Bien, y tanto la geometría electrónica como la molecular en este caso van a ser lineal. Ahora vamos al agua. Si yo voy al agua, voy a ver que si identifico el átomo central, que es el oxígeno, tiene esta nube electrónica, que es un par de electrones enlazante, esta nube electrónica, que es de un par de electrones no enlazante, esta que es enlazante y esta que es no enlazante, pero se consideran todas para la geometría electrónica. Cuando tengo 4 nubes electrónicas para acomodar alrededor, la mejor disposición geométrica es la tetraédrica, siempre, ¿sí? Ahora bien, ¿qué va a pasar con la molécula de agua? Bueno, si nosotros dibujamos al tetraedro, ¿sí? Por lo general dibujamos dos enlaces en el plano. Si están en el plano, los dibujo con una rayita. Y para mostrar que el tetraedro es como una pirámide de 3 patitas, por así decirlo, pero geométrica, representamos que uno de los pares de electrones no enlazantes sale del plano de la computadora con esto que se llama cuña, que es un triangulito relleno, ¿sí? Que esto indica que sale del plano. Y con otra cuña que es discontinua, muestro los pares de electrones no enlazantes que van hacia atrás. Para que se comprenda mejor, les voy a mostrar la molécula de agua. Yo ahora la dibujé así. Espero que puedan ver todos la pantalla. ¿Se ve bien? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe, está bien y vamos bien. Perfecto. Entonces, fíjense, ¿cómo dibujé yo ahora la molécula de agua en el pizarrón? De esta manera, ¿ven? Estos átomos están contenidos en este plano. Este par de electrones enlazantes sale para delante del plano y el otro par de electrones enlazantes sale para atrás del plano, ¿sí? Bueno, y si yo veo la geometría electrónica, es tetraédrica, genial, pero miren, si yo saco a los pares de electrones no enlazantes, la geometría molecular, que es la que define solamente los átomos, es angular, ¿sí? Entonces, para completar esta tablita, vamos a escribir acá que la geometría molecular es angular, ¿sí? Bien.
Y por último, vamos a analizar a esto que tiene 5 pares de electrones, ¿sí? Fíjense, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, son enlazantes. Y la mejor manera para ordenar en el espacio a toda esta pares de electrones enlazantes va a ser en lo que se llama, déjenme pensar, bipiramidal trigonal. ¿Sí? Esa es la geometría electrónica, pero como son todos pares de electrones enlazantes, la geometría molecular es igual, ¿sí? Ahora voy a pasar a mostrarles cómo es esta molécula que está por acá, ¿sí? La voy a cambiar un poco, a ver si lo logro, es que es medio difícil esto a veces. Bien, fíjense, ahí se ve claramente que esto es bipiramidal trigonal, ¿por qué? Porque tengo una pirámide que se me define de 3 patitas para arriba y otra que tiene las 3 mismas patitas, por así decirlo, ¿sí? O sea, 3 vértices definidos por estos 3 átomos que están en lo que le llamamos un plano ecuatorial. ¿Cómo dibujo esto en el papel? ¿Sí? A ver, vamos a borrar todo esto, ¿sí? Voy a abrir uno nuevo. Bien, si yo quiero dibujar a la molécula de pentacloruro de fósforo, voy a dibujar, bueno, por supuesto, el átomo de fósforo al medio. Vimos recién que tenemos en este eje, que podríamos llamar el eje Y, un átomo de cloro que están contenidos en el plano. Hay un átomo más de cloro que está en el plano, digamos, siempre que yo escriba esta línea, el enlace en geometría queremos decir que está en este plano. Y si volvemos a el videíto acá, ¿sí? Fíjense, lo que yo estaría dibujando es esto. Estos 3 están en el plano, ¿sí? Y después con una cuña dibujo este que sale y con otra cuña dibujo este que sale para atrás, ¿sí? Entonces, ¿cómo terminamos de dibujar eso? Con una cuña indico que un átomo de cloro sale del plano y con otra cuña indico que hay otro átomo de cloro que sale del plano para atrás, ¿sí? Bien, voy a cortar el videito acá.